pero muchas veces cuando estás desarrollando el juego, pues siempre tienes la visión de túnel en la que te concentras en lo que tienes y muchas veces hay cosas que no te dejan ver más allá de lo que tienes delante de las narices. Lo primero de todo, muchas gracias a The Game Kitchen por darnos aquí el espacio para hacer el playtesting. En segundo, a todos los que estáis en esta mesa, que habéis venido a probar el juego robando unas cuantas horas del viernes por la tarde. Y en tercer lugar, a todo el equipo, que llevamos muchas horas echados, tío, durante estos últimos meses y lo que queremos es que lo disfrutéis, que lo juguéis y demás, ¿vale? El juego es muy profundo y tiene mucha mezcla de habilidades. Entonces creo que el problema está en que nivelarlo todo, que todo funcione bien, que todo tenga sinergia. Es lo complejo y es lo que da más problemas. Estamos mirando sugerencias de las caras, las opiniones que van teniendo y nos hacen comentarios y demás y apuntamos cositas pues que estamos metidos en el desarrollo y para nosotros es algo súper normal y a lo mejor no nos hemos dado cuenta que hace falta mostrar, por ejemplo, el rango de movimiento y ese tipo de cositas. Entonces voy todo apuntando de sugerencias de cuántas veces se repite y luego lo cambiamos. Para la demo de este playtesting, lo que hemos hecho ha sido traer un poquito del modo historia, es solamente el inicio, donde se juegan los primeros tutoriales del juego, y después hemos traído dos batallas sueltas, son dos batallas que van a aparecer a lo largo del juego, pero donde se refleja lo que podría ser la esencia de Prelude Dark Pain. ¿Por qué? Porque aparecen los 5 héroes, en partida siempre va a haber máximo 5 héroes, y muchos enemigos repartidos por el escenario. Este es el logo en el que estamos siguiendo con Asana, todos los errores, reportar los errores que estamos para después corregirlos. Notificar un poco los bugs que tenemos en el juego. Conforme nada más que veo que alguien empieza a buscarte con la mirada, ya es en plan, nos vamos con él un poco para ver qué dudas tiene. En estas pruebas lo bueno que tenemos tanto mando como ratón, teclado y demás, podemos encontrar mucha variedad de problemas. Muy bien, la verdad, el juego es bastante entretenido, el desafío es importante. Lo que más me gusta ha sido el diseño de los personajes. El artista hay que darle un abrazo y una buena, porque el diseño del personaje es bastante... Es diferente, es chulo, se ve muy bien qué enemigos son más poderosos, qué enemigos menos, los personajes tienen mucha personalidad, si se puede decir así que creo que es con lo que me quedo. Muy chulo, se ve súper sólido para el estado en el que está ahora mismo. Esto podría ser un early access perfectamente, está muy bien, la verdad, muy entretenido. Y lo mejor es eso, que se entiende todo perfectamente. Pues ya lo probé en Guadalindy hace como un año y la verdad que la mejora es muy patente, está mucho mejor. Sobre todo la parte de los enemigos y en general cómo se maneja, cómo se siente manejarlo, funciona muy bien. Quiero saber más del juego, ¿no? Un poco cómo sigue, cómo pueden mejorar a los personajes y todo eso, pero me dan ganas de jugar. Lo más difícil, las horas que hay que echarle al juego, a la programación, al desarrollo. Por suerte tenemos la familia, que aunque tenemos la familia del trabajo, como yo le digo, que nos acompaña, pero gracias a la familia que tenemos en casa son las que nos ayudan a echar esto para adelante. Hemos sacado mucho feedback, que era lo más importante. La gente nos ha dado las cosillas que más le ha gustado, también las que menos. Y lo mejor es que las que menos, poco yo creo que las teníamos controladas. Muchas cosas eran controladas, o sea, ya las conocíamos, sí. Muchos bugs que había, éramos conscientes de ellos, o sea, al final es verdad que sí, son muchas cosas a toquetear, claro. Pero lo bueno es que todo estaba controlado, o sea, todo era más o menos, esa parte la esperábamos, o sea, al final tienes que ser también consecuente con cuáles son tus puntos más bajos o donde tienes que trabajar más, y eso lo teníamos controlado. Sí. También centrarnos mucho en la parte de la comunidad, que la gente no solamente nos apoye porque le gusta el producto, sino que se quiera también, en la medida de lo posible, y lo que quiera uno meterse en el proyecto, pues vamos a permitir que la gente nos dé feedback y quiera apoyar un poquito, quiera meterse en el poquito del desarrollo. Y que vivan los tactics, eso es lo más importante.